todos, buenas tardes, Dios le bendiga, shalom a todos. Bueno, como ya había comprometido, había divulgado, eh, tenemos nuestra live hoy en español, en mi lengua materna, y bueno, espero que sea de bendición para todos, bendición para la vida de aquel que va a ver hasta el final, para aquel que llegue, para aquel que escuche. Que Dios les bendiga desde ya en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el tema que yo quiero compartir en este día es una administración precopa antes de jugar a Brasil. Una palabra que yo vi en estos días y realmente llegó como una flecha, esa palabra o esa frase. Y esa frase la transformé en el título del mensaje de hoy que quería compartir en el nombre de Jesús. Amén. El tema que yo quiero compartir se llama así: no repitas lo que te destruye. No repitas lo que te destruye. ¿Eh? Es una palabra que ya por sí sola ya lleva un mensaje. Por sí sola, esa frase ya lleva un tipo de confronto, ya lleva una alerta, ya lleva un abrir de ojos, ya lleva un colirio. ¿Eh? No repitas lo que te destruye. Ya lleva una concientización, ya lleva un poder que te hace pensar, que te hace meditar, que te hace ver realmente para ti. Porque esta palabra realmente, cuando tú la escuchas, cuando tú la lees y cuando la proclamas en voz alta, cuando la escuchas, tú vas a entender que te va a hacer verte a ti mismo primeramente y después te va a hacer ver a los otros. Dice, no repitas lo que te destruye. Es como que te dice, ¿qué es lo que no tengo que repetir? ¿Qué es lo que me puede destruir? Entonces yo te voy a decir que tú sabes, porque normalmente nosotros siempre sabemos eh, aquello que nos destruye. Y más cuando la gente o las personas o nosotros hacemos algo que nos hizo mal, no fue relevante, que trajo un poco de destrucción, que trajo tristeza, que trajo pecado, que llamó y que abrió la puerta para el pecado, que te hizo pecar, que te hizo caer, que te hizo ofender a Dios, que te hizo pecar contra Dios, que te hizo apartarte de Dios, ¿eh? Que te apartó del ministerio, que te apartó del llamado, que te aisló de la iglesia, que te aisló de las cosas del Señor. Todo aquello se llama destrucción. O sea, no repitas lo que te destruye. Entonces ese es el tema. No repitas lo que te destruye. Entonces todo eso que te mencioné o que les mencioné habla de destrucción. No habla de una edificación. Habla de destrucción. Y yo no vengo para predicar, para hablar sobre destrucción, sino que vengo para alertar en el nombre de Jesús con esta palabra y con las bases bíblicas que les voy a demostrar de aquí a poco, para que no repitamos lo que destruye, lo que nos destruye lo que Dios quiere hacer, ha estado haciendo, lo que quiere hacer y lo que Él va a hacer, porque yo creo que Dios va a hacer, pero primeramente nosotros tenemos que posicionarnos. Yo creo que para no volver a repetir lo que causa destrucción, nosotros, el ser humano, la iglesia, tiene que posicionarse en Cristo, tiene que meditar, parar y pensar realmente si me conviene, si no me conviene, si puedo o no puedo, si debo o no debo, si es relevante para mí o si no es relevante, si me va a edificar o si no me va a edificar. Ese es un texto que habla de muchas cosas, que te puede abrir los ojos y abrir el entendimiento sobre muchas cosas, espirituales, personales, familiares, laborales. O sea,
un sinfín de cosas. No repitas lo que te destruye. Ese es el tema. Vamos a leer la base bíblica que está en Mateo 6:33. Todo el mundo conoce ese versículo que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Porque yo puse ese versículo como versículo lema o como un texto base. Porque cuando hacemos algo que destruye lo que no es para destruir, yo creo que hablando de cristiano, del hombre cristiano, del hombre evangélico, del hombre que cree en Dios, es porque el hombre paró de buscar a Dios, paró de buscar dirección, paró de buscar lo que debe ser buscado primero, como dice la Biblia, buscar el reino, el gobierno, la cultura, el estilo de vida del reino, la identidad y la justicia que viene del reino. La justicia que se desata del rey y del reino, o del rey del reino que es el Señor Jesús. Y dice que todas estas cosas os serán añadidas. Creo fielmente que cuando la persona comienza a buscar otras cosas, cuando comienza a buscar o poner sus ojos en otras cosas, se olvida del reino, se olvida de buscar, no quiere buscar más a Dios, sino que comienza a vivir una vida de independencia de Dios y de autodependencia de él mismo, no de Dios. Consecuentemente viene destrucción, porque las cosas van a comenzar a desandar. Porque cuando tú quitas a aquel que tiene el control y que puede tener el control y que tiene el poder realmente de cambiar todo, de hacer que todo salga bien, de hacer que todo se manifieste, hacer que todas las bendiciones se derramen, hacer que el cielo se abra, hacer que las puertas se abran, es el Señor, es Dios. Entonces cuando nosotros comenzamos a buscar o a reincidir en buscar lo que no debemos buscar, consecuentemente, en la destrucción está allí, a las puertas. Por eso es que no repitas lo que te destruye, o sea, no reincidas, no vuelvas a hacer, no vuelvas a caer, no vuelvas a repetir, no vuelvas a practicar todo aquello que te causa destrucción y que ya una vez ya experimentaste que te trajo destrucción. O sea, no lo repitas. Eso es lo que quiere decir. Por eso es que la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios. Porque cuando buscamos primero el reino, buscamos dirección. Estamos buscando el consejo del Señor, comenzamos a buscar el consejo del Espíritu Santo, comenzamos a buscar una vida con Dios, comenzamos a buscar confirmación, comenzamos a buscar dirección a través de la palabra de Dios. Y todas estas cosas, cuando dice estas cosas, nosotros tendríamos que leer parte de ese capítulo 6 para entender cuáles son esas cosas que Jesús, de qué son esas cosas que Jesús está hablando. Amén. Entonces vamos a buscar Mateo 6:33, pero yo voy a leer antes. Voy a leer a partir del versículo 24 de Mateo capítulo 6. Ningún hombre puede servir a dos señores. Ningún hombre puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará a otro. Se apegará a uno y despreciará al otro. No puedes servir a Dios y a Mamón, que es la riqueza, al amor a la riqueza, amor al dinero. Por eso, yo les digo, no se preocupen por la vida, por lo que han de comer o por lo que han de beber, ni en cuanto a vuestro cuerpo, por lo que han de vestir. No es la vida más que el cuerpo, más que la comida, y el cuerpo más que el vestuario, que las ropas, que las vestiduras. Miren las aves del cielo, pues ellas no siembran, ni recogen, ni ajuntan, ni en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Mas ¿quién de ustedes con sus preocupaciones puede acrecentar un cóbado a su estatura? Y en cuanto a las vestiduras, ¿por qué se preocupan?
Miren a los lirios del campo, como ellos crecen, no trabajan ni hilan. Y yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues Dios así viste a la hierba del campo que hoy existe y mañana es lanzada al fuego, al horno. No vestirá mucho más a ustedes, oh gente de pequeña fe, de poca fe. Por lo tanto, no estén ansiosos, no anden ansiosos diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. ¿Eh? ¿Qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Comida, bebida y vestimenta o vestiduras. 32. Porque todas estas cosas los gentiles buscan, por cuanto vuestro Padre Celestial sabe que necesitas de todas estas cosas. Ahora entramos al versículo 33. Ya estás teniendo una idea de lo que Jesús está hablando. Más, buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas, comida, bebida y vestimenta, todas estas cosas serán acrecentadas. Entonces también el 34 dice, no anden ansiosos por el día de mañana, porque el mañana cuidará de sí mismo. Suficiente es el día su propio mal. Cada día trae su propio mal. Entonces, ahí entendemos un poco más claro en el contexto que Jesús estaba hablando, que Jesús estaba enseñando. Ahora usted entiende Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas que le estaba hablando. Dice que los gentiles buscan esas cosas. En aquel tiempo, los gentiles eran una cultura y era como una religión. Era una de las religiones más fuertes en los tiempos de Jesús. Los gentílicos, la cultura gentílica, porque ellos buscaban todo eso. Ellos hacían culto para buscar todo eso. ¿Buscar qué? Comida, bebida, vestimenta. Era una cultura. Pero Jesús dice así, porque todas estas cosas los gentiles buscan. Son los gentiles que buscan. Porque vuestro Padre Celestial sabe, Dios sabe, el Padre Celestial sabe que necesitas de todas estas cosas. Dios ya sabe que tú necesitas de ropa, que necesitas de bebida, que necesitas de vestimenta. Y el Padre sabe que tú necesitas del dinero para comprar todo eso. Dios sabe. Por eso que Él dice, busquen primero el reino de Dios. Busquen su justicia. Y todas estas cosas serán acrecentadas, serán añadidas. Pero hoy en día la gente anda ansiosa y prefiere pecar contra Dios, prefiere buscar y repetir en buscar y en hacer las cosas que destruyen su vida, que destruyen su comunión, que destruyen su vida con el Señor. ¿Por qué? Yo puedo decirlo así, una palabra, desobediencia, dejar de obedecer. Pero la palabra aquí, el tema, es imperativa para aquel que entiende. No repitas lo que te destruye. Busca primeramente el reino de Dios. Busca aquello que te edifica. Busca aquello que te hace crecer. Busca aquello que te trae algo, que te acrecienta algo. Busca lo que viene de Dios. No te mates. No hagas culto por ropa, no hagas culto por comida, no hagas culto por bebida. Ya Dios sabe que tú necesitas todo eso. En otra parte de la Biblia dice que muchos gastan su dinero en aquello que no es pan. Porque el pan sí es importante. Y hoy en día estamos trayendo a nuestro tiempo, o sea, contextualizando esa palabra a nuestro tiempo. Hoy estamos viendo un tiempo, una generación muy materialista. Una generación llena de vanidad, una generación vanidosa. Infelizmente, la realidad es que todo eso ha entrado en las cuatro paredes de su iglesia. Y lo peor aún es que usted como líder ha dejado entrar.
Dios tenga misericordia. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Muchas personas hoy en día están orando por cambios, pero continúan repitiendo los mismos patrones, las mismas conductas, que las mantienen presas o cautivas, vamos a decirlo así. Pero Dios tiene poder, gloria a Dios, Dios tiene poder y el poder para libertar. Para libertar. Porque ser libre, aparte de ser una condición espiritual, ser libre es un llamado. Es una consecuencia de ¿qué? De conocer a Cristo, de conocer la verdad. La palabra dice, conocer es la verdad y la verdad os libertará. La verdad nos hará libre. Pero para ser libre hay que conocer la verdad. Y para conocer la verdad hay que buscar la verdad. Y para buscar la verdad tenemos que posicionarnos, aleluya, y buscar y entrar a nuestro cuarto, como dice el Señor Jesús en la palabra. Entra a tu cuarto y habla al Señor en secreto. Y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Pero no, como estamos en una generación llena de ansiedad, que no sabe esperar, que no le gusta esperar, que le gusta todo fácil, en un 2x3, la gente no sabe ni siquiera esperar en el Señor. No va a su cuarto, no va a orar, no va a buscar al Señor. No va a buscar la paz que necesita. Porque yo creo que la ansiedad es ausencia de la paz del Señor. La ansiedad es ausencia de la paz de Dios. Porque la Biblia dice así, que la paz de Dios excede todo entendimiento. O sea, no se puede entender humanamente. No se puede calcular, porque la paz que excede todo entendimiento es aquella paz que el mundo se está acabando. Estamos en guerra, estamos en crisis, pero estamos tranquilos, estamos en paz, porque Dios está con nosotros, porque estamos nosotros también en Dios. Y quien está en Cristo, como dice mi pastor, no está en crisis. Porque las dificultades son normales, es natural, es terreno. Quien está aquí en la tierra está propenso a pasar por necesidades, por pruebas. Pero eso no puede permitir o no puede hacer que nosotros nos olvidemos del Señor y volvamos a repetir las obras infructuosas de la carne, aquellos que no tienen fruto, aquellos que traen solamente destrucción, que no es relevante. Entonces Dios tiene el poder para libertar a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos. Dios tiene el poder y Él quiere libertar. Él quiere revelarse. Porque cuando Él se revela, aleluya, tú eres libre. Soy libre porque conoceré la verdad y la verdad nos libertará. Entonces, pero también Él nos llama a abandonar, a dejar aquello que alimenta nuestra destrucción. Se ve extraño eso, pero me gustó cómo se escucha. Dios tiene el poder para libertar, pero también Él nos está llamando a abandonar, a dejar, aleluya, a darle la espalda a aquello que alimenta nuestra destrucción, aquello que alimenta al destruidor. Entonces no podemos esperar resultados diferentes si seguimos caminando por los mismos caminos. O sea, yo no puedo esperar que Dios me bendiga, yo no puedo esperar que Dios abra las puertas, yo no puedo esperar la prosperidad, yo no puedo esperar que los cielos se abran, si yo voy a andar contrario a la voluntad del Señor, buscando aquello que Dios no me mandó a buscar. Yo no puedo esperar ser bendecido cuando yo ando contrario a aquel que me bendice. Cuando yo ando contrario a los principios que aquel que me bendice, que aquel que da la bendición, que es el Señor, yo ando contrario a su voluntad. Yo ando por un camino contrario, haciendo lo que Él no me dijo para hacer. Haciendo lo que su espíritu no me ordenó y no me reveló, sino que ando porque estoy ansioso, porque ando ensimismado, queriendo hacer según mi propio ego, según mi propio yo, lo que mejor me parece. Entonces yo prefiero ir, aleluya, hacer lo que me parece. Pero hacer lo que me parece me va a llevar a destrucción. Te va a destruir. Y la destrucción no es solamente para una sola persona, sino que la destrucción que va a venir es consecuente y se va a expandir.
puede ser en tu familia, en tu casa, puede ser en tu iglesia. Entonces no podemos seguir por los mismos caminos. Yo sé que no es fácil decir eso, pero o sea, nosotros tenemos que aprender a contentarnos con lo que tenemos, con lo que el Señor nos ha dado ahorita. Ustedes piensan que yo no quiero tener condiciones financieras o condiciones materiales. Yo quiero. Y más cuando tenemos en nuestro corazón el deseo de ayudar, de bendecir, de colaborar, de apoyar a otras personas. Porque eso está en nuestro corazón, eso está en mi corazón. Pero eso no me va a ayudar en nada cuando yo ando caminando contrario a lo que Dios quiere que yo ande, donde Dios quiere que yo ande. Eso me recuerda cuando del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, él negó a Jesús 3 veces. Él lo negó feamente. Él negó al Señor. Hasta maldijo para parecerse a un mundano común, corriente, vulgar y corriente. Imaginen la vergüenza que entró en el corazón de Pedro, el remordimiento, el arrepentimiento, la culpa que tuvo que Jesús, cuando Jesús resucitó, Jesús tuvo que ir personalmente para restaurar a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro en su vergüenza, Pedro en su remordimiento y en su arrepentimiento, en su culpa que sentía en su corazón, en su alma humana, Pedro había vuelto, había retornado a practicar lo mismo, había vuelto a su antiguo oficio, a su antiguo trabajo de pescador. Porque para él mejor era eso que arrepentirse de verdad y buscar ayuda y continuar en el propósito que Jesús tenía y que tenía y que tuvo para él. Entonces él había vuelto, había regresado a practicar los mismos caminos. Y él se estaba apartando del propósito. Y es por eso que Jesús llega personalmente, después de resucitar, Jesús se le aparece a Pedro. Y comienza aquella pregunta del Señor para trabajar el corazón de Pedro, para sanar su alma, para restaurar su identidad, para restituir, aleluya, la esencia de hijo. Y Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice: Señor, sí te amo. Por la segunda vez Jesús pregunta: Pedro, ¿me amas? Y él responde: Señor, sí, Señor, te amo, tú sabes todo. Y dice la palabra que la tercera vez que Jesús le preguntó: Pedro, ¿me amas? Él se entristeció en su corazón. Yo creo que Pedro entendió lo que el Señor estaba queriendo decir, queriendo tratar en su vida. Tú me amas realmente, Pedro. Entonces, ¿por qué volviste a los rudimentos? Porque te estabas alejando del propósito. Porque me negaste. Te sentiste culpable. Ay, pecaste. Eso no es motivo para abandonar el propósito. Eso no es motivo para te apartar del camino. Eso no es motivo para tú entrar en una senda que te va a alejar, que te va a apartar, aleluya, de tu propósito, de tu llamado, de tu vocación. Y el Señor dice: apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos. Dios trajo la restauración y la sanidad del alma en el corazón de Pedro. Porque si Jesús no se revela, quizás Pedro se iba a apartar, iba a destruir su propósito, porque él iba a repetir lo que lo destruía. Él iba a comenzar a vivir una vida repitiendo un trabajo que ya él había renunciado. Él iba a comenzar a practicar de nuevo algo que ya él había dejado por causa del Señor. Entonces, una de las cosas importantes que hoy el Señor, y que este mensaje yo quiero que tú entiendas en el nombre de Jesús, y que el Espíritu te dé entendimiento, porque humanamente la Biblia dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Amén, no es humanamente. Entonces la Biblia no se puede juzgar humanamente. Tú no puedes discernir una palabra del Señor en tu propia carne. No, tiene que ser con
el mismo espíritu que inspiró la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, y a través del Espíritu Santo, tú y yo tenemos, en primer lugar, que identificar lo que nos destruye. Tenemos que identificar, porque cuando nosotros identificamos, cuando tú identificas, cuando tú tienes conciencia de aquello que te destruye, es más fácil regresar o volver al camino. Por lo menos eso es lo que yo pienso. Porque tú estás identificando lo que te destruye. Ya tú sabes, pero siempre ese bendito pero. Hay una parte en la Biblia que dice así que aquel que sabe hacer lo que es bueno y no lo hace es pecado. Aquel que sabe hacer lo que es bueno y no lo hace es pecado. Aquel que sabe practicar lo que es bueno y no lo practica está pecando. Entonces yo creo que por esa palabra que está en la Biblia, entonces creo que no basta solamente identificar lo que te destruye. No es solamente identificar lo que te aparta de Dios. No es solamente identificar que estás pecando. No es solamente identificar que estás equivocado, que estás errado, que estás en iniquidad, que estás en adulterio, que estás en fornicación, que estás en chisme, que eres orgulloso, que eres arrogante, que eres egoísta. No es solamente identificar lo que te destruye, sino que, aleluya, más vale... Realmente delante de Dios más vale renunciar, dejar, abandonar, quebrar, rasgar con eso y volver al camino. O por lo menos buscar, regresar al Señor, buscar la fuente. Así como Pedro, él no fue, pero la fuente fue hasta él. Y lo confrontó, lo sanó, lo restauró. Y Pedro volvió, aleluya, al ministerio, a su oficio, a su llamado original en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces yo creo que sí, es un papel importante identificar lo que nos destruye. Sí, es importante, tenemos que identificar. Pero tenemos también que entender y con humildad, aleluya, quebrarnos, arrepentirnos, practicar lo que realmente edifica. No es solamente identificar lo que me destruye. Porque quien sabe hacer lo que es malo, quien sabe hacer lo que es bueno, disculpe, y no lo hace, es pecado, está pecando. Continúa en pecado. Entonces, identificar lo que te destruye, apartarte de aquello que te destruye y comenzar a practicar lo que le agrada al Señor. Comenzar a practicar, aleluya, aquello que es para tú practicar. Comenzar a vivir lo que es para tú vivir. Comenzar, aleluya, a posicionarte donde tenías que estar posicionado. Comenzar a ejecutar, a servir en aquello para el cual Dios te llamó para servir en su reino. Recuerda, busca primeramente el reino de Dios. Entonces el tiempo de buscar al Señor. ¿Dónde lo vas a encontrar? Entra a tu cuarto. Entra a los secretos, métete con Dios, métete con el Espíritu Santo. Humíllate, reclama al Señor, Señor, perdóname. Ay, decir solamente, ay, yo sé que soy pecador, yo sé que pequé, yo sé que soy orgulloso. Eso no va a adelantar en nada, eso no va a valer la pena. Tienes que apartarte de practicar, dejar de practicar lo que te destruye. Tienes que dejar de hacer lo que te destruye. Tienes que dejar de ir a los lugares que te destruyen. Tienes que dejar de andar con aquello que te destruye. Entonces, primer paso, identificar en el Espíritu Santo. Identificar lo que te destruye. Aceptarlo, reconocerlo. Así te humilla, así te da vergüenza, pero tienes que identificar lo que te destruye. Y dejarlo, abandonarlo. Y no ser omiso. No ser indiferente. Cuando tú descubras que es aquello que te destruye, no seas indiferente. No te pase lo que le pasó a Sansón. Sansón sabía. Sansón sabía lo que lo destruía. Y lo mejor y lo peor, él conocía quién era el Señor. Jueces 16, versículo 20, dice así: y ella dijo, Dalila, y ella dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero Sansón no sabía que Jehová, Dios, ya se había apartado de él.
Sansón no sabía que ya el Señor se había ido. Eso es fuerte, hermanos, eso es fuerte. Eso es terrible. Es terrible para un cristiano. Es terrible para un hombre de Dios. Es terrible para un hombre poderoso de Dios aquí en la tierra. Es terrible para un hombre que antes era usado por Dios y que hoy en día Dios ya no está más con él. Aquel hombre que caminaba con una gracia de Dios sobrenatural, que Dios usaba con palabras, con milagros, aleluya, con profecías, con revelación, aleluya, que a quien él tocaba caía, aleluya, liberto, y los demonios salían y la enfermedad era curada. Que Dios le mostraba, le revelaba lo oculto, lo íntimo, lo escondido de su corazón y de muchas cosas cuando él ministraba. Pero hoy en día, su fuerza, que es el Señor, se ha apartado de él. Así como Sansón. Sansón estaba confiante de que tenía una fuerza que no era de él, una fuerza sobrenatural, que estaba una unción sobre él. Y él podía brincar. Él podía jugar. Él podía jugar con lo que es santo. Y ese es el problema de hoy con la iglesia moderna de hoy. Que los ungidos, los hombres de Dios, los poderosos, lo que se piensa que son intocables, los profetas, los grandes apóstoles, hoy conocidos por las redes sociales, piensan que son intocables. Y que eso le da, y que la unción que está sobre ellos, le da esa libertad de jugar con la unción, de jugar con aquello que es santo. Y por eso que hoy muchos mezclan lo santo con lo profano. Entrando en locuras. Dios tenga misericordia de esa gente. Y están tan confiados así, como Sansón. Él estaba confiado, no, va a llegar otro grupo de filisteos, y así como yo me libré de los primeros, así como yo me escapé de ellos, también me voy a escapar de esto, y los venceré nuevamente. Pero dice que Sansón no sabía, él ignoraba que Jehová ya se había apartado de él. El Eterno ya se había apartado, ya lo había dejado. Hay muchas personas que se vanaglorían y dicen, ay, Dios no me abandona. Dios abandona sí. Dios nunca me va a dejar. Dios deja sí. No se engañe. Dios es el mismo, el Dios de Sansón, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob. El Dios de Pablo es el Dios mío y el Señor mío también. Es el mismo Dios de esta generación. Nuestro Dios es inmutable. Si él se apartó, si Jehová se apartó, aleluya, se había apartado de Sansón por causa de su pecado, por causa de que él comenzó a practicar, aleluya, lo que lo destruía. Él también, de la misma forma, Dios se puede apartar y se aparta de mucha gente hoy. Y es por eso que usted no ve en los ministerios, en las congregaciones, no ve aquella unción, no ve el poder, no ve la resurrección, no ve los milagros, no ve la cura, no ve la sanidad divina, no ve milagros creativos. Aleluya. Porque la iglesia volvió como Pedro. La iglesia hizo como Sansón. Están repitiendo lo que están volviendo a repetir. Aleluya. Volvieron a las prácticas que los lleva a la destrucción. Pero hay una solución que Jesús nos trajo. Arrepentidos y convertidos, porque es llegado el reino de los cielos. Arrepentimiento y conversión de verdad. Arrepentimiento y conversión genuina. Esa es la solución. Ese es el remedio del reino para aquellos que están volviendo, aleluya, a practicar lo que lo destruye. Que están volviendo, que están repitiendo, que están reincidiendo en el pecado, en las prácticas que traen destrucción. Y el llamado, los ministerios, el propósito de Dios en mi vida y en tu vida es para edificar la iglesia, es para edificarte a ti y a mí, es para llevar salvación a aquel que está perdido. No es para destruir a ti mismo. Dios no me va a dar un llamado para que yo venga a ser destruido con mi llamado, no. Es para llevar vida, para edificar,
Pero cuando yo, en mi desobediencia, en mi rebeldía, en mi pecado, me devuelvo para atrás y vuelvo a practicar y vuelvo a repetir el pecado que destruye, o actitudes, así tú no pienses que es pecado, pero todo aquello que va contra la voluntad del Señor, que no está en el centro de la voluntad, y tú estás practicándolo como si fuera Dios, ya te estás apartando del Señor, ya tú estás apartado del propósito original, y con certeza Dios quizás está como Sansón, quizás tú no sabes que ya Dios te abandonó hace mucho tiempo, y eso es fuerte, y eso es terrible, y eso es triste. La Biblia dice que los dones son irrevocables, pero en el caso de Sansón era la unción del Señor que se había apartado. Dice que Jehová ya se había apartado de él. Jehová es Dios. El Señor, la presencia se había apartado de él. Dice que Sansón repitió varias veces el mismo error hasta que perdió su fuerza. ¿Hasta cuándo tú vas a continuar repitiendo los mismos errores, hermano? ¿Hasta cuándo? Hasta que tú no tengas más fuerza. Hasta que se pierda tu fuerza. Hasta que caigas de la gracia. Hasta que mueras y vayas por el infierno. Hasta que caigas con un infarto del corazón de frente de tu iglesia. Con vergüenza. Por desobediencia. Entonces, para de repetir el mismo error. Para que no pierdas tu fuerza, para que no pierdas la unción, para que no pierdas la gracia, para que no caigas de la gracia, para que tú no te pierdas. Yo te hago una pregunta, mi hermano, en el nombre de Jesús. qué hábito estamos justificando? ¿Qué hábito tú estás justificando? ¿Cuál es la relación que me está alejando de Dios o que te está alejando de Dios? ¿Qué actitudes te están frenando y están impidiendo tu crecimiento espiritual? Responde para ti mismo, responde para Dios. ¿Qué hábitos tú estás justificando? Si tú sabes que lo que estás practicando está errado, ofende al Señor, entristece al Espíritu Santo y no quieres parar de practicar y continúas en el error, déjame decirte que estás en un pecado de iniquidad. Estás apartado de Dios. Porque la iniquidad significa pecado consciente. Quiere decir que tú estás pecando, sabes que estás en el error, ya identificaste tu error, pero no quieres apartarte del error. Eso es iniquidad. Pero la pregunta está ahí, lanzada para ti en el nombre de Jesús. ¿Qué hábitos estás justificando? ¿Cuál es la actitud que me está frenando? Que está impidiendo el crecimiento espiritual. Yo quiero que tú respondas para Dios y para ti mismo con toda la franqueza, con toda la sinceridad que tú puedes tener y que tienes que tener en el nombre de Jesús. Hermanos, el reino de Dios exige transformación. El reino de Dios exige transformación. Para entrar en el reino no se entra de cualquier forma. Para yo entrar en el reino, yo tengo que ser transformado. Tengo que experimentar la transformación aquí en la tierra. Porque aquí en la tierra está el Espíritu Santo. Aún, gloria a Dios, aleluya, que está el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y que Él nos lleva a conocer a Cristo. Y que a través de Cristo podemos llegar al Padre, al conocimiento del Padre. Pero lo que es cierto, que el reino de Dios está exigiendo de ti y está exigiendo de mí, de César, transformación. Pero Dios tiene el poder para transformar, sí, Dios tiene el poder para transformar. Pero Dios no te va a transformar si tú no quieres. Dios no te va a transformar si tú no dejas. El Espíritu no va a hacer nada en tu vida, nada en tu mente, nada en tu corazón, nada en tu cuerpo, si tú no quieres, si tú no lo vas a dejar, si tú no le das acceso, si tú no le das, aleluya, abertura para que Dios haga lo que Él quiere hacer, porque Dios quiere hacer. Yo creo que una de las cosas
para que el reino traiga, para que el gobierno del cielo, para que la mamlaca de Dios, el gobierno del reino, traiga transformación en la iglesia, en tu vida. Yo creo que una de las cosas importantes para que eso pase, para que eso acontezca, aleluya, la iglesia tiene que entender que tiene que renunciar a mucho. Yoshua, el propio Jesús, declaró en la palabra que aquel que quiera venir en pos de mí, aquel que quiera venir en pos de mí, aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz y sígame. Transformación, renuncia. Para que haya transformación tiene que haber renuncia. Para que haya transformación tiene que haber renuncia. Porque Dios no va a saltar etapas. No. Dios no es loco. Dios es Dios. Él es santo. Él es puro. La palabra dice que todo tiene que ser hecho decentemente y con orden. Según el orden de Dios. No según el orden del hombre, de los hombres. No. El reino de Dios exige transformación. Claro que sí. Pero Dios exige, aleluya, renuncia. Jesús, Yoshua, Hamashiach, Él exige renuncia. Quien quiera ser, aleluya, un hijo del Padre, quien quiera ser un discípulo de Cristo, quien quiera seguir los pasos del Mesías, tiene que renunciar a sí mismo. Si no, no existe. No existe. Y no vale la pena decir, yo soy un discípulo de Cristo. Yo soy un discípulo de Dios. Pero si tú no has renunciado, entonces hay una gran posibilidad de que tú aún no has sido transformado. Y eso duele para mí y para ti también. Si tú no has renunciado a las prácticas que te llevan a destrucción, si tú no has dejado de repetir lo que te da destrucción, lo que ha estado abriendo puertas para la destrucción en tu vida, no hay transformación, no hay entrada en el reino. Creo que no hay Dios en tu vida. Porque quizás pasó lo mismo que con Sansón. Quizás Dios ya se apartó de ti hace mucho tiempo y tú ni siquiera sabías. Misericordia. Romanos 12:2. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo? Dice así: no os conforméis a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento o de nuestra mente. Tenemos que ser transformados. O sea que la transformación es algo fundamental, esencial, vital. La transformación comienza aquí. Corazón, mente. Viejo hombre tiene que ser transformado. El viejo hombre se transforma o solamente es transformado a través de la presencia del Espíritu Santo. A través de cuando la persona busca al Señor, busca morir, busca matar su ego, busca matar su propio yo, su humanidad caída, porque él quiere renunciar a él para ganar a Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es lucro, es ganancia. Yo quiero ser encontrado en Cristo y que Cristo sea hallado en mí también. Pero hoy la iglesia, una iglesia moderna, una iglesia, como dicen aquí en Brasil, una iglesia Nutella, donde quiere todo light, quiere todo en bandeja de plata, quiere las bendiciones, quiere los milagros, quiere la unción, quiere ser usado, aleluya, quiere el poder, quiere liderar, pero no quiere ser transformado porque no quiere renunciar a las viejas prácticas. No quiere abandonar la destrucción de su propia vida. No quiere abandonar la destrucción. Está en alianza o en pacto consciente e inconsciente con el espíritu de la destrucción. Con Napoleón. Porque vive repitiendo y muchas veces siendo consciente de lo que está haciendo, sabiendo que está errado, sabiendo que está pecando, sabiendo que está haciendo mal. No se arrepiente, no renuncia, consecuentemente no hay transformación de vida, consecuentemente no hay entrada en el reino.
¿Y cuál es la realidad de esa persona? ¿Cuál es la condición real, espiritual de esa persona, de ese creyente? Él es un mundano dentro de la iglesia, él es un mundano gospel. Porque dice aquí, no os conforméis a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y es lo que se ve más hoy en día dentro de las iglesias de hoy. La gente trayendo al mundo, el modelo del mundo, del sistema mundano para dentro de las iglesias, para dentro de los templos, conformándose, agarrando, tomando la forma del mundo, trayéndola para dentro de las iglesias y usando el nombre de Jesús. O sea, no, yo les voy a parafrasear ese versículo, no agarren la forma de este siglo, de este mundo, sino que sean transformados, metanoia, sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de su mente. Y en cuanto a la mente, el entendimiento no sea renovado, restaurado, transformado, aleluya, nunca se puede decir que nosotros tenemos, como dijo el apóstol Pablo en el capítulo 2, en primera carta a los Corintios, que tenemos la mente de Cristo. La Biblia declara que nosotros tenemos la mente del Señor, tenemos la mente de Cristo. Pero si yo tengo la mente de Cristo, yo tengo que haber pasado por renuncia. Tengo que haber, aleluya, abandonar aquello que yo vivía repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y que me llevaba a destrucción, que me generaba destrucción. Tenemos que abandonar la forma del mundo. La forma del mundo no es la forma de Dios. La forma de la religión no es la forma del cielo, no es la forma del reino de los cielos, no. La forma del mundo es la forma de un sistema que está corrompido, que está caído por el pecado. No os conforméis a este mundo, a este siglo. No agarre, iglesia de Cristo, no agarre, no imite la forma del mundo. No imite el sistema del mundo. No imite cómo el mundo intenta hablar de Cristo, pero no lo vive, pero no lo conoce. ¿De qué me vale ganar el mundo entero y perder mi alma en el infierno? Eso es lo que dice la palabra. ¿De qué me vale ganar el mundo entero, ser conocido en todo el mundo, ser el pastor o el profeta, el super ministro que es conocido en todas las naciones? ¿Y de qué me vale? Si en el momento más crítico de la humanidad, la verdad me va a confrontar un día y me va a decir, o va a decir en la cara a muchos, ¿quién eres tú? Yo no te conozco. Quizás tú le vas a decir en tu orgullo, Señor, pero yo era un ministro en la tierra. Yo era un pastor, era un evangelista, era un profeta, era un apóstol, era un maestro de la palabra. Señor, a través de mí operaron muchos milagros. ¿Cuántos muertos no resucité? ¿Cuántos demonios no expulsé de mucha gente endemoniada? ¿Cuántas enfermedades fueron curadas cuando yo le imponía las manos? ¿Cuántas profecías fueron liberadas a través de mi boca? Señor, soy yo, César. Y dice la palabra que Jesús va a decir, los va a mirar cara a cara, porque yo creo que va a ser la única y última vez que van a ver al Señor. ¿Quién eres tú? Yo no te conozco. Y dice la palabra que aquel que no se encontró escrito en el libro de la vida será lanzado en el lago de fuego, donde el gusano no se quema. En otras palabras dice, en otra parte dice que apartaos de mí, malditos, y será lanzado al lago de fuego. Pero lo más triste es que personas que hoy en día están como Sansón, piensan que tienen a Dios agarrado por la chiva, que están confiados en el don, en el talento, en la voz, en la teología, en su propia teología, en su propio conocimiento, en el poder que Dios manifiesta cuando usan el nombre de Jesús a través de sus bocas.
Pero lo más triste de esas personas que son conocidas aquí en la tierra y por las redes sociales son conocidas en el mundo, lo más triste para ellas es que Yoshua HaMashiach, el Señor, el Alfa y el Omega, aquel que da la vida y aquel que quita la vida, quien Él quiere, va a decirle cara a cara: yo no te conozco, ¿quién eres tú? Ahí está lo más triste para esa gente. Y esa gente está viva, está ahorita, porque aún ese día no ha llegado, que es el día del juicio. Entonces el reino de los cielos, el reino de Dios exige transformación. Esta palabra es una palabra que te va a llevar a buscar transformación. Y espero que el Espíritu de Dios te convenza, porque Él es que te convence. Yo no soy nadie para convencerte. Yo solamente soy un instrumento para hablar lo que Dios quiere que tú hagas y que yo también haga. Que el reino de Dios exige transformación para algún día encontrarte con Él. Y que Él te diga así: entra, bendito de mi Padre. En lo poco fuiste fiel. En la lucha, con mucha dificultad, con muchas pruebas. ¿Cuántas veces te arrepentiste? En lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré, hijo mío. Entra al descanso de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Lo importante es ser fiel. Pecaste. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Busca al Señor. Basta. Ya para de practicar aquello que te destruye. No repitas más ese pecado. No cometas más esa práctica. Abandónala. No te sientes en la rueda de los escarnecedores, dice la palabra. No andes con quien no tienes que andar. No andes con quien Dios te manda. No andes. Anda con santo y será más santo. Anda con sabio y será más sabio. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que me manda la palabra. El reino de Dios exige transformación. El reino no consiste solamente en asistir a cultos, a reuniones litúrgicas y escuchar una predicación, escuchar un mensaje los miércoles, los sábados, los domingos. El reino transforma la manera de pensar y hablar y actuar. Porque cuando el reino viene, Él transforma todo. Por eso es que Jesús dijo así: arrepentíos y convertíos, porque he llegado el reino de los cielos. Es porque Jesús, Él es el que trae el reino. Es Yoshua quien revela el reino. Él es el que quiere revelarte el reino. Y el reino es poder de Dios. Es justicia de Dios. Es la paz de Dios. Es el gobierno de Dios. Es la alegría del Señor, que es tu fortaleza, que es tu fuerza. Aleluya. No es solamente asistir a un culto. Porque mucha gente va a los cultos. Mucha gente tiene miles de días, cientos de años en la iglesia. Hay ñacatales en los templos, en los ministerios, yendo a iglesia, pero están perdidas. Solamente que ellos no saben que están perdidos. Pero Satanás sabe que están perdidos. Dios sabe que están perdidos, pero ellos no saben. Y eso es lo más triste. Eso es lo más cruel. Que mucha gente va a las iglesias, va a los cultos, va a las reuniones, deja que oren por ella. Escuchan mensajes poderosísimos, escuchan revelaciones, ven a operar a los líderes en los púlpitos, pero no han sido transformados en su interior, en su alma, en su mente, en su forma de hablar, en su forma de actuar, en sus actitudes, sus pensamientos. Pero ellos están confiados en un don, están confiados en un ministerio, están confiados en una placa de iglesia, están confiados en una imagen que ellos mismos crearon, están confiados en sí mismos. Y no saben que están como Sansón. Quizás Dios los abandonó hace mucho tiempo. Y nada más andan en el puro don. Y eso es triste. Donde gobierna Dios, donde gobierna el rey, los viejos patrones pierden autoridad. Volvemos a repetir. Los viejos patrones. Si Cristo te libertó, mi hermano, y tú sabes de dónde Cristo te sacó, si el Señor te perdonó tus pecados, tus inmundicias, y tú sabes de dónde tú vienes, y quieres que Dios te use, y quieres ver la gloria de Dios,
y quieres ver las manifestaciones del Eterno en tu vida y a través de tu vida, es necesario que dejes de practicar viejos patrones. Los viejos patrones solamente eran practicados cuando vivías según el patrón del mundo, según el patrón del viejo hombre. La Biblia dice que en Cristo todo se hizo nuevo. En Cristo Jesús todo se hace nuevo. Pero es que es imposible para mí porque no es fácil, hermano. Si Dios conoce mi corazón, sí, Dios conoce tu corazón. Yo sé que también no es fácil. Y Dios sabe que también no es fácil. Todos pasamos por pruebas. Que el profeta Elías dice la palabra que él estaba sujeto a pasiones. Y era el profeta Elías. Gloria a Dios. Pero no existen disculpas, no existen excusas delante del Eterno y decir, ay, que no puedo, que está difícil. Difícil va a ser entrar al reino de los cielos y tú continuar practicando los viejos patrones. Y pasando una imagen para el público, pasando una imagen para la iglesia, para las personas, de que todo está bien. Porque no has dejado al reino transformar tu mente. No has dejado al rey transformar tu manera de pensar. No has dejado al rey, aleluya, derramar la mente de Cristo, activar la mente de Cristo. No has dejado al rey, aleluya, que transforme tu lengua, que transforme tu forma de hablar, que transforme tu forma de actuar. Ay, quizás tú has dicho, ay, pero es que ¿por qué Dios no me transforma? Porque Dios no me transforma si Él es poderoso. Él es todopoderoso. Él puede hacer así. Él puede transformarme en un piscar de ojos. Así, en un chascarrear de dedos. Dios puede transformarme así, de la nada. Así, Él puede hacer eso. Dios tiene todo el poder para crear un universo nuevo. Solamente haciendo así, con su palabra. Todo está hecho, pero Dios no lo va a hacer contigo. ¿Sabes por qué? Porque Dios te dio libre albedrío y Él respeta tu libre albedrío. Aleluya. Para que tú escojas, para que tú decidas que Dios, para que tú clames y digas, Señor, yo no puedo más. Ven, transforma mi vida. Aleluya. Y que tú te posiciones y comiences, aleluya, a practicar los patrones del cielo. Es muy fácil pecar, es muy fácil cometer pecados errados. Es muy fácil volver a repetir cosas erradas y pecados. Y después decir, Dios, transfórmame. Dios no va a ser así, mi hermano. Jesús habló bien claro. Quien quiera venir a pos mí, quien quiera seguirme, quien quiera ser mi discípulo, Él dijo primeramente, niéguese a sí mismo. O sea, no es que Dios va a negar, Dios no va a negar, Dios no va a anular tu existencia, tu alma, tus pensamientos. No, niéguese a sí mismo. Soy yo, eres tú. Es la iglesia quien debe decidir abandonar los viejos patrones, las viejas prácticas, para que no repita más lo que destruye, lo que está destruyendo la iglesia, lo que ha destruido a muchos ministros, lo que ha destruido a muchos pastores y profetas por allí, que quieren usar el nombre de Jesús, quieren autoproclamarse ministros del Señor y quieren vivir en la práctica de las viejas costumbres, del viejo hombre, los viejos patrones, porque no han dejado que Dios transforme su mente, porque piensan que el evangelio es así, piensan que Dios es un juguete, piensan que Dios es un niño que los pueden engañar. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Dios no va a ser burlado por nadie, porque todo aquello que tú plantes y que yo plante es eso que vamos a cosechar. Lo que tú siembres vas a cosechar. Tarde o temprano, en el tiempo perfecto del Eterno, todo el mundo va a cosechar, va a recibir lo que plantó. Sea bueno o sea malo, el hombre va a cosechar. Pero hermano, te voy a decir una cosa, mi hermano, iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, tú que me estás escuchando y que vas a oír esta palabra, no es imposible, ¿sabes? No es imposible. No es imposible. Hubieron personas en la Biblia que para mí, humanamente hablando, yo puedo decir que eran imposibles que sean salvos. Eran imposibles que pudieran alcanzar el reino. Eran imposibles que alcanzasen entrar al reino de los cielos. Y hoy en día son personas que son salvas, están en la eternidad, están con Cristo y fueron salvas por Cristo. Aleluya. Entonces no existe nada imposible para Dios. Solo basta querer
Solo basta posicionarse, solamente basta clamar al Señor. Clama a mí y yo te responderé lo que dice la palabra. Y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jesús le dijo a Marta en Marcos capítulo 9, versículo 23. Si puedes, respondió Jesús. Todo es posible para aquel que cree. Todo es posible para aquel que cree. Aquí no está diciendo que todo es posible solamente para Dios. Aquí dice que todo es posible para aquel que cree. Y creer es fe. Es una vida de fe. Y Jesús declaró que mi justo vivirá por la fe. Porque viven creyendo. Porque creen aunque no vean nada. Porque creen aunque parezca imposible. Creen aunque parezca difícil. No es fácil. No quiero decir que la fe, que creer es fácil. No, pero es una decisión de cada uno. Yo tengo que decidir creer. Porque creer me da esperanza. Todo es posible. Existe un 100% de fe, de posibilidad que si yo creo, Dios va a derramar la bendición. Porque con Dios no existe en medios términos. Con Dios no existe a un 10%. No. Con Dios existe que si tú crees, tú tienes un 100% de chance y de oportunidad de que Dios te abra la puerta, de que Dios te dé la bendición, de que Dios te haga el milagro, de que Dios te responda a la oración, de que Dios te dé el trabajo que tú estás pidiendo, de que Dios te ayude en donde nadie puede ayudarte. Aleluya, pero tú tienes que creer en el Señor, porque si tú crees, existe un 100% de oportunidad, aleluya, de que Dios realmente te responda, porque Dios, aleluya, Él es Dios, Él no es un hombre que miente, Él no es hijo de mujer, Él es el eterno. Y hablando Dios, todo va a acontecer porque Él es el Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué mucha gente repite lo que lo destruye? ¿Por qué mucha gente está viviendo ciclos que parece que están como andando en círculos? Andando en círculos. Y en ese círculo están repitiendo siempre el mismo pecado, la misma falla, la misma actitud, el mismo error siempre. Y no consiguen salir de ese círculo o de ese ciclo. No ha conseguido romper ese ciclo. O no ha dejado que Dios rompa ese ciclo. Porque no ha abierto su corazón para que Dios venga y rompa ese ciclo de maldición y de pecado. Ay, pero yo me arrepentí. No te arrepentiste, solamente lloraste de remordimiento, pero no te arrepentiste. Porque cuando la persona se arrepiente, deja de practicar. Podrá pecar en otras áreas, pero aquella práctica no la practica más. Aquel pecado no lo comete más. Entonces es necesario que se quiebren muchos ciclos de mucha gente. Porque cuando llega el reino, cuando Jesús se manifiesta, aleluya, Él viene a romper todo ciclo de maldición, todo ciclo de pecado. Pero la iglesia también tiene que romper ciclos. Tiene que dejar que el Señor venga y rompa el ciclo. Y ya yo le repetí en Juan 8:36. Así que si el Hijo con mayúscula, Yoshua HaMashiach, es Cristo Jesús. Así que si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Me interesa como dice la palabra, que dice, seréis verdaderamente libres. O sea, que hay mucha gente, como ya les digo, pero yo les voy a decir por estas palabras, hay mucha gente que está viviendo una apariencia de libertad. Una libertad aparente, está viviendo de apariencia, de fachada. No son libres realmente. No son libres verdaderamente. Está en una libertad mentirosa, engañadora. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquel que aún no ha sido libre y que vive practicando y en mentira, engañando, fingiendo, el Hijo no lo libertó. Jesucristo no lo libertó aún. No ha dejado que Yoshua lo liberte. No ha dejado que Yoshua quiebre las cadenas. No ha dejado que Cristo Jesús quiebre los grillones. No ha dejado que Cristo Jesús destruya toda mentalidad que está ahí mundana en su cabeza. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libre. Y eso es para mí primeramente porque los oídos más cerca de mi boca, los dos oídos más cerca de mi boca son los míos. Entonces primeramente es para mí. Pero como herramienta profética, yo te digo así, que si el Hijo te libertó, si Cristo Jesús te libertó de verdad, serás verdaderamente libre.
No tienes por qué volver a practicar las mismas cosas. No tienes por qué volver a los patrones antiguos del pecado y del mundo, del mundanalismo. No existen disculpas para Dios. No existen excusas, hermano. No existe. Quiero decirte a ti, hermano, que Cristo, Él no vino solamente para perdonar. Él vino para perdonar, sí, Él vino para perdonar, gloria a Dios. Y Jesús hizo eso. Él perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Dice la palabra que Él nos perdonó. Y yo creo que la generación, aleluya, pasada, la presente ahorita, fue perdonada, y la futura también. La generación antes de Cristo ya fue perdonada en la cruz del Calvario. Aleluya. Gloria a Dios. Porque fuimos perdonados, porque no merecíamos el perdón de nuestros pecados. No merecíamos el perdón de nuestras iniquidades. No merecíamos el perdón de aquel que es santo y puro. No merecíamos el perdón de Cristo. No merecíamos que Cristo o que Dios mismo viniese aquí a la tierra en carne y hueso para perdonarnos. Pero Él vino a sí mismo para perdonarnos. Y así mismo nosotros lo matamos y lo crucificamos para cumplir la palabra de Él. Gloria a Dios, hermano. No es hacer lo que yo quiero, sino tener el poder para dejar aquello que me destruye. Tú tienes el poder para dejar aquello que te destruye. El poder se llama Ruach HaKadosh, Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios. No es solamente poder de Dios, es la presencia del Dios vivo dentro de ti. Él te perdonó, Él perdonó tu pasado. Gloria a Dios, dale gloria a Dios. Arrodíllate, dale gloria, dale gracias al Señor. Que Él perdonó tu pasado. Él no se importa con tu pasado. Él no se importa con tu pecado. Él no se importa si eras una prostituta, un homosexual. Él no se importa si tú mataste, si tú violaste, si tú estrupaste. Él no se importa si tú eres un mentiroso compulsivo. Él no se importa si tú eres un tremendo arrogante, un orgulloso. Si tú eres un asesino. Él no se importa con aquello que tú hiciste, con tu pasado, con tu pecado. Él no se importa. Él se importa contigo, con tu corazón. Él quiere transformarte, Él quiere mudarte, Él quiere traer sobre ti metanoia. Él viene para darte una nueva oportunidad de vivir, una nueva manera de vivir. Pero no quiere decir que porque Él ya te perdonó, no te engañes. No quiere decir que porque Jesús te perdonó y porque me perdonó a mí también, aleluya. No quiere decir que porque me perdonó yo voy a practicar el pecado. Yo voy a volver a regresar para atrás y practicar las obras porque ya Él me perdonó. Porque ahora estamos en la gracia, como mucha gente anda por ahí viviendo. Porque estamos en la gracia y vamos a pecar. Porque la gracia es una llave para pecar. No, la gracia también mata. La gracia también se aparta. Porque mucha gente, cuando Dios se aparta, como se apartó de Sansón, la gracia se aparta. Pero la gracia vuelve de nuevo a nuestras vidas cuando clamamos al Señor, cuando abrimos nuestra boca con nuestro corazón, nos arrepentimos y decimos, Señor, ten misericordia, por favor. Y así también hizo Sansón. Él clamó en su último momento, Señor, ten misericordia, déjame morir con los pecadores. Por la última vez, devuélveme la fuerza que una vez yo tenía. Y Dios en su infinita gracia derramó de nuevo la unción y el poder sobre Sansón. Y Sansón murió con los pecadores. Pero Él se arrepintió, aleluya. Él no continuó parado, Él no continuó estagnado, Él no continuó halagado, Él no continuó en un lugar. Él se arrepintió. Él dejó de practicar lo que ya lo llevó a la destrucción. Y en Cristo todo se hace nuevo, hermano. En Cristo todo se hace nuevo. Tu vida, tu forma de vivir, tu familia, tu carácter, tu temperamento, tu trabajo, no sé, tu salario, lo que sea. Tu vida, tu ministerio, todo se hace nuevo cuando tú comienzas a clamar al Señor y dices, Señor, transfórmame. Cuando tú reconoces, Señor, yo estaba viviendo y practicando, aleluya, cosas que me destruían, que me estaban destruyendo a mí, a mi familia, mi ministerio, mi iglesia. Y Dios va a manifestar misericordia. Porque aquel que se arrepiente de lo que practicaba, de aquello que lo llevaba a la destrucción, comienza a vivir como un ciudadano del reino. Arrepentido, convertido, con acceso directo al Padre,
con acceso directo al Rey, aleluya. No hay más condenación, porque ha sido sanado por el Rey. Es un ciudadano, aleluya, del reino, porque él se arrepintió. Él dejó de practicar lo que practicaba. La Biblia dice así: aquel que pecaba no peque más, el que robaba no roba más, porque se encontró con el Rey, porque el reino fue revelado, porque la verdad trajo liberación, aleluya. Entonces, yo quiero dejarte esta palabra para cerrar en el nombre de Cristo Jesús. Arrepiéntete, porque arrepentimiento significa cambiar de dirección. Sal de lo que te destruye, sal de los lugares que te destruye, deja de andar con aquello que te destruye. No andes en compañía de demonios, porque van a traer destrucción. Porque mucha gente anda con personas, humanamente hablando, pero espiritualmente está andando con demonios. Y Dios quiere que tú cambies la dirección. Dios te quiere llevar a la dirección correcta. ¿Y quién es la dirección correcta? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Aleluya. Él es la dirección correcta. Él es el camino correcto. Arrepiéntete y haz que tu vida tenga un significado real delante del Señor y para la iglesia, para el reino, porque muchas vidas, muchas personas están esperando por ti. Muchas personas se van a convertir, se van a arrepentir, van a encontrarse con Cristo a través de tu vida. No es a través de mí, es a través de ti. Es por eso que tú tienes que arrepentirte hoy. Darle un significado a tu vida en Cristo Jesús. Porque cuando el reino llegue, Él cambia. Aleluya. Él cambia las prioridades. Cambia las decisiones. Cambian las relaciones. Cambian los resultados. Y tu resultado será otro. Quizás tu resultado, si no te arrepientes, va a ser muerte, destrucción, condenación e infierno eterno. Pero si te arrepientes hoy, si encuentras darle un significado a tu vida en Cristo Jesús, solamente en Cristo, Dios te va a dar resultados sobrenaturales, poderosos, maravillosos, sobrenaturales, celestiales, resultados del reino, resultados poderosos, cosas que tú no has visto, cosas que tú no has escuchado, cosas que nadie te ha dicho, son las que Dios va a derramar sobre tu vida y la va a derramar dentro de tu corazón primero. Entonces no repitas lo que Dios te está llamando a abandonar. No repitas lo que Dios te está llamando a dejar. No repitas lo que Dios te dice. No vuelvas para allá. No vuelvas a las viejas prácticas. Porque si estás tolerando el pecado hoy, puede convertirse en una prisión espiritual mañana. Entonces arrepiéntete hoy para que no vivas en esclavitud mañana. Arrepiéntete hoy para que no vivas en esclavitud mañana. ¿Pero esclavo de qué? Esclavo de ti mismo, de tu egoísmo, de tu orgullo, de tu soberbia, de tu arrogancia, de tu religiosidad, de tu falsa teología, de tu falso Cristo, de mamón, de las riquezas, del materialismo, de la vanidad. Esclavo puede ser de muchas cosas. Entonces no repitas, hermano, la palabra de Dios, para que no repitas lo que Dios te está llamando a renunciar, a abandonar. Es verdad que quizás hay cosas que tú has conquistado con el sudor de tu frente. Pero ve el ejemplo de los discípulos, de los apóstoles. Jesús llamó y ellos obedecieron así. Y quizás Jesús te está llamando hace mucho tiempo. Quizás Jesús ya pasó por tu casa. Quizás Jesús ya pasó por tu iglesia. Quizás Jesús ya pasó por tu escuela, por el camino, por tu trabajo. Y te dice, y te ha dicho, ya sígueme. Pedro, Manuel, Carlos, fulano, sígueme. Y tú no has querido seguirlo. No has querido abandonar tus prácticas. No has querido renunciar a tus conquistas. No has querido renunciar a tus coronas y ponerlas a los pies de Cristo. Aleluya. Para que Él crezca y tú disminuyas. Es por eso, porque mucha gente no quiere disminuir, no quiere sentirse poca gente, no quiere sentirse poca cosa, no quiere disminuirse. Pero Dios te va a engrandecer. Dios no te va a disminuir. Renuncia a lo que tienes. Dios te va a engrandecer. No repitas lo que Dios te está llamando a abandonar, a renunciar, a dejar. Porque lo que toleras ahorita, lo que tú estás tolerando,
mañana se va a convertir en tu prisión espiritual y va a ser peor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, hermano, que Dios tenga misericordia de ti. Que Dios levante su rostro sobre ti, que Dios tenga misericordia de ti, que Dios te dé la paz que necesitas. Y te voy a decir algo, la paz de Dios no tiene nada que ver con que si tú tienes comida en la nevera, si tienes dinero en el banco, en la cuenta bancaria, si tienes dinero en el bolsillo en este momento. Eso no tiene nada que ver con paz. Tiene que ver con una tranquilidad pasajera. Pero la paz de Dios es aquella que excede todo eso y todo entendimiento. Que así no tengas nada, pero estás lleno de fe, estás lleno de alegría, estás lleno de paz, confiando de que Dios va a abrir la puerta y que Dios va a mandar, si es necesario, un cuervo para traer el dinero, para traer el pan, para traer la comida. Aleluya. Dios va a hacer su obra porque Él no va a dejar a ninguno de sus hijos desamparado. Entonces, no repitas hoy lo que mañana puede volverse tu prisión. Como dicen en el mundo. Toma hoy lo que Dios te está hablando. Tómalo, recíbelo en tu corazón en el nombre de Jesús. Y eso que te va a dar prosperidad. Y eso que te va a abrir las puertas. Eso que te va a traer la sanidad mental, psicológica, espiritual y física. En el nombre de Jesús. Yo sé que mucha gente quiere ser usada por Dios. Yo sé que hay muchos líderes y ministros que quieren ser usados por el Señor. Y Dios lo va a hacer siempre y cuando, aleluya, abandonen, dejen de repetir, dejen de practicar lo que Dios ya les llamó hace mucho tiempo a abandonar. Si es para confesar pecado, busca a alguien, un hombre de carácter, un hombre de Dios que te pueda ayudar, que pueda orar por ti y que no te condene. Porque la Biblia dice así: confesad vuestros pecados unos a los otros y orar unos por los otros y seremos curados. Si es eso lo que te hace falta, ya Dios te colocó a la persona en tu mente. Búscalo, dile: varón, ora por mí. Hermano, pastor, ora por mí. Pastora, ora por mí. Yo quiero hablar contigo. Quiero abrir mi corazón. Yo tengo convicción de que Dios va a hacer algo en tu vida. Dios va a traer un quebranto, pero ese quebranto te va a hacer más humilde. Y va a hacer con que la gloria y el carácter de Cristo se revele en tu vida y a través de tu vida. Y la gente, las personas, van a verte diferente. Vas a ministrar. Sin hablar, vas a ministrar algo diferente. Aleluya, la gracia del Señor se derramará abundantemente. Dios derramará gracia sobre tu vida. Siempre y cuando hoy tú, aleluya, no endurezcas tu corazón a aquello que Dios está hablando. Dios te bendiga, hermano. Buenas noches a los que están aquí en Brasil, a los que están allá en Venezuela y a aquellos que están quizás en Latinoamérica, donde voy a compartir este mensaje. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Shalom. Buenas noches. Gloria a Dios. Aleluya.